Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. Pasado mañana hará 100 días de la celebración de las elecciones generales, de las elecciones de diciembre. 100 días es lo que se suele conceder a un gobierno a modo de carta blanca para que enseñe nunca mejor dicho, sus cartas, nos muestre qué es capaz de hacer y cómo lo hace. Por eso siempre se habla de la tregua de los primeros 100 días. En este caso no hemos tenido gobierno ni en 100 días, ni en 50, ni en 20. No hay gobierno sin más. Tenemos un gobierno en funciones que además no se deja controlar. Las posibilidades además de tener gobierno en los próximos 100 días, es decir, en los próximos 3 meses, son muy remotas. A día de hoy la situación es la que es. No sabemos si va a ir hacia un lado o va a ir hacia otro. Es más, no sabemos nada. Y quien diga que sabe algo o que dispone de una información privilegiada o que fulanito le ha dicho que van a ir por ahí o que tal pacto está cerrado, miente como un bellaco. Absolutamente nadie sabe nada. Comentaba hoy Daniel Lacalle en su estreno en El Español. Daniel Lacalle desde hoy, día 28, empieza a escribir en El Español. Ha dejado El Confidencial, periódico en el que ha estado un montón de años. Yo le recuerdo allí desde ahora, no lo sé, 10 años quizá. Y ha dejado su columna lleno de energía, que era su columna tradicional. Se la ha llevado, hasta con nombre de columna, se la ha llevado al Español, al diario de Pedro J. Ramírez. Y le felicito desde aquí porque creo que ha hecho un gran fichaje Pedro J. con Daniel Lacalle. Yo personalmente, mi opinión es que es uno de los columnistas más completos en economía, por supuesto, que es su campo. Escribe bien y siempre tiene ideas refrescantes, que a mí por lo menos me gusta mucho y me gusta mucho desde que empecé a leerle. Pues comentaba hoy Daniel Lacalle que la incertidumbre política en España nos está costando 2.000 millones de euros mensuales, lo que significa que en los 3 meses de incertidumbre nos hemos gastado ya, o nos ha costado ya, no nos hemos gastado ya, es un coste de oportunidad, obviamente, que como todos los costes de oportunidad solo se pueden estimar, no es que nadie esté desembolsando 2.000 millones de euros al mes, por supuesto. Estaríamos hablando de un coste de oportunidad de 6.000 millones de euros. Es una cifra de dinero, una cantidad de dinero mareante. Ese dinero viene pues porque muchas decisiones que se iban a tomar no se toman. Simplemente es un coste de oportunidad en sentido estricto. Empresas que iban a invertir pues no invierten en espera de ver qué pasa, y más teniendo en cuenta que podría suceder que terminase hubiendo en España un gobierno más bien radical. Entonces no voy yo a meter no 6.000 sino mucho más dinero en el país con la sospecha de que la regulación me la van a cambiar o las leyes me las van a cambiar. Esa es la razón y así es como se puede estimar este coste, que es altísimo, por cierto. ¿Hay esperanzas de que dejemos de sacrificar esta cantidad de dinero tan grande en el mes de abril, en el mes de mayo o en el mes de junio? Yo personalmente lo dudo. Creo que nos vamos a gastar otros 6.000 millones, ya serán 12.000 millones. De aquí a las próximas elecciones habría que sumar los 2.000 millones de julio. De aquí a las próximas elecciones vamos a tener que asumir ese coste, la sociedad española y la economía española, porque los políticos que tenemos solo piensan o hacen las cuentas pensando exclusivamente en sí mismos. Y a los hechos, de nuevo, me remito. En los últimos 100 días, los políticos españoles, es decir, los congresistas y los senadores, para lo único que se han puesto de acuerdo ha sido para 2 cosas. La primera, para concederse de manera, o autoconcederse de manera unilateral, por supuesto, eso no se lo preguntan a nadie, se lo preguntan a sí mismos si se la conceden, unas vacaciones de 21 días o 20 días, una barbaridad. Es decir, más que los niños, más que los profesores. Y la segunda, para convocar esos minutos de silencio de la semana pasada, en la que, contra los atentados, minutos de silencio por los atentados terroristas en Bruselas. Para nada más. Ni siquiera se pusieron de acuerdo con el tema del pacto antiyihadista, que, como ya comenté hace unos días, era un asuntillo, quedar bien, cubrir el expediente, hacerle un brindis al sol y decir al país que efectivamente ellos han hecho un pacto contra el yihadismo. Nada más, pues ni con esas. Hubo un grupo, el tercer grupo, de hecho, Podemos, que se quedó fuera de este pacto. A partir de ahí han sido todo, absolutamente todo, han sido desacuerdos. Unas veces se han sentado desacuerdos a las claras y otras veces que no han hablado. O si lo han hecho, no lo han hecho delante de las cámaras.
Otras veces lo han hecho delante de las cámaras, pero lo que nos han dado las cámaras son unas fotos lamentables, como aquel encuentro que tuvieron en febrero Rajoy y Pedro Sánchez, en el que aparece Rajoy levantando la barbilla, abrochándose la chaqueta, mientras Pedro Sánchez alargaba la mano tímidamente y con cara de decepción. Este tipo de shows que van a pasar a los anales de la historia política de España. ¿Cuál es a estas alturas la situación? La situación, vamos por líderes, no vamos a entrar en los regionales, obviamente, sino en los líderes nacionales, los 4 que hay por hoy. Empecemos con Rajoy. Rajoy está paralizado, está tancredizado, está jugando, lo comentaba en la columna del periódico de este sábado, se le llama tancredismo rajoyano o algo así. Está como esa figura mítica del toreo que existía de verdad, el tal Don Tancredo existió. Luego le copiaron otros, se ponían a la entrada, a la salida de Toriles, se colocaba un tipo subido en un pedestal o en un taburete, se pintaban de blanco como si fueran estatuas y esperaban a que el toro pasase de su lado y que no les viese. Eso era hacer el Don Tancredo, no inmutarse, no movían ni una ceja. Los Don Tancredos cosecharon, fue un oficio peligrosísimo porque al final el toro a veces se los llevaba por delante. Se decía entonces que como iban vestidos pintados de blanco y no se movían, pues el toro no los vería. Era en cierto modo una superstición taurina que en aquel entonces la tauromaquia, como era hace un siglo o siglo y pico, pues hoy sería impensable que alguien hiciese eso, saldría la Guardia Civil y lo metería para adentro. En aquel entonces era normal, se pedía más espectáculo. Pues así tenemos a Mariano Rajoy, delante de la puerta de Toriles, paralizado totalmente, pintado de blanco, en espera de que si él no se mueve, alrededor suyo se mueva todo y él termine ganando. O sea, es un poco su idea. Está además sitiado por la corrupción y además sitiado por su propio partido, porque las quejas dentro del Partido Popular son continuas. A este punto además ya son difíciles de acallar. Hoy entrar en cualquier sede del Partido Popular y pulsar ciertas teclas es la demostración más palpable de cómo está el ambiente de puertas adentro. Y no tanto porque se vean lejos del poder, que se ven lejos del poder, y eso les pone muy nerviosos a ellos y a cualquier partido que estuviese en el poder, sino porque ven que Rajoy les ha llevado, si no a la ruina, a la semirruina. Han pasado de tener 186 escaños en el Congreso de los Diputados a tener 122. El PP nunca había caído tanto. Su historia era la historia de un partido que iba subiendo, que tenía alguna recaída, como cayó en el año 2004. Pero la historia del Partido Popular es la historia de un éxito. Desde que empieza con Manuel Fraga en el año 77 como Alianza Popular o Coalición Popular, Coalición Popular fue en el 79, hasta el año 2011, que se hacen con la mayoría absoluta más grande de su historia como partido y la segunda más grande de España, después de la de Felipe González del 82. Pedro Sánchez, ¿cómo está? Pedro Sánchez está dispuesto a llegar al poder, a dormir una noche en Moncloa, como decía ayer Jesús Cacho, a cualquier precio, a cualquier coste. Si tuviese que pactar con el diablo para hacerlo, lo haría. Con esto no estoy identificando al diablo con Rivera ni con Pablo Iglesias. Simplemente que está dispuesto a cualquier tipo de sacrificio con tal de llegar al poder. Luego le importa ya un bledo si puede o no puede gobernar. A veces se nos olvida que la investidura no deja de ser la obertura de un gobierno. Y realmente la obertura de una ópera, quiero decir. Realmente si alguien se escucha la obertura de Turandot o de Don Giovanni o de las bodas de Fígaro, no ha escuchado la ópera, ha escuchado la obertura, que además ni siquiera se canta, la obertura es exclusivamente instrumental. Pues una investidura es eso mismo. A partir de ahí empieza la ópera. La ópera sería el primer Consejo de Ministros. Tendríamos la primera escena, la primera crisis. Realmente no basta con llegar. Lo importante, como en la vida, no es llegar arriba, lo importante es mantenerse arriba. Lo importante es conseguir gobernar. Ese cálculo ni siquiera lo hace. Va resolviendo sobre la marcha y cree que la suerte siempre le va a favorecer. La verdad es que a Pedro Sánchez en los 2 últimos años la suerte le ha favorecido mucho. No olvidemos de dónde viene. Pedro Sánchez, me contaba Jesús Cintora esta mañana en la radio,
que él había conocido a Pedro Sánchez como contertulio de 13 Televisión, hace ya unos años, y poco menos que era uno que ni el PSOE contaba con él. Estoy hablando del año 2012-2013. Ese es el Pedro Sánchez de hace 3-4 años. Y el Pedro Sánchez de hoy está con un pie dentro de la Moncloa. Y si no el pie, si al menos el dedo pulgar del pie derecho dentro de la Moncloa. Entonces, asume, o creo que ha hecho esa lectura. Pedro Sánchez tampoco es muy listo, todo hay que decirlo, y eso lo he repetido en la contracrónica un montón de veces. Cree que la suerte le va a seguir acompañando. Y que una vez haya conseguido llegar arriba, haya conseguido coronar la cima, ya irá viendo cómo resuelve cada viernes el Consejo de Ministros, cómo resuelve la conformación del gobierno, cómo resuelve las crisis que se le vayan presentando. Porque una vez, creo que fue Suárez el que se lo dijo que lo leí en un libro sobre la transición hace ya un montón de años, que al pasar el testigo de Adolfo Suárez a Calvo Sotelo, le dijo algo así como: esto es un potro de tortura. O fue de Adolfo Suárez a Felipe González, no lo recuerdo, tendría que volver a mirar en ese libro. De cualquier manera, la idea queda clara. Y luego el sillón de presidente de gobierno es un potro de tortura las más de las veces. No entiendo por qué esa obsesión, bueno, sí, por el poder, lógicamente. Rajoy ha sufrido muchísimo en el Palacio de la Moncloa. El verano de 2012, por ejemplo, fue un dolor, con el famoso rescate y la prima de riesgo por las nubes. El año 2013, que se fue el desempleo a máximos históricos. Lo mismo. Las crisis sucesivas. Y eso que tenía un colchón parlamentario de 186 escaños. Todos los consejos reguladores en sus manos. El poder absoluto. Y aún así se le notaba cuando tuvo aquella crisis famosa de Bárcenas. Eso fue en 2013 también. Lo del plasma en la sede, en Génova 13. Un presidente de gobierno, de Zapatero no hablo ya, sus 2 últimos años fueron un poema. Pero a él le da igual, está dispuesto a cualquier cosa. Está dispuesto incluso a traicionar al partido con el que ya ha pactado. Eso lo hemos visto a lo largo de la mañana de hoy. Que si se va a reunir, que si no se va a reunir. Creo que Albert Rivera no da crédito a lo que está viendo. Está diciendo, joder, ¿con quién habré firmado yo esto? ¿Realmente este hombre no es serio? Pues no lo es. Pero bueno, él es igual que el otro está dedicado a ejercer de don Tancredo. Pedro Sánchez lo ha apostado todo a un movimiento sin parar y sin cabeza, pero a no estarse tranquilo, estar de aquí para allá. Es decir, cuentan, esto es voz populi porque lo sabe todo el mundo, que ha llegado ya a acuerdos puntuales con nacionalistas, tipo Esquerra Republicana o tipo Democracia y Libertad, que son los tipos del referéndum, los que dicen que van a empezar a desobedecer al Estado a partir de no sé qué lunes. Con estos ya ha llegado a acuerdos. Yo, sinceramente, si mi aspiración en la vida fuese ser el presidente del gobierno de España, lo último que haría es sentarme a negociar con alguien cuyo objetivo en la vida es romper el país al que yo aspiro a gobernar. No lo haría por una cuestión de cálculo, no tendría mucho sentido. Pero en cambio sí se ha sentado porque está dispuesto, insisto, a lo que haga falta. ¿Qué hay respecto a Pablo Iglesias? Bueno, Pablo Iglesias lo que está es metido en una crisis interna grave y que se agrava conforme pasan los días. Ya os dije hace un par de semanas que esto iba para largo, que iba como mínimo para un mes. Estas cosas no son... Los zapatillazos en política se propinan una tarde, pero duelen durante muchas semanas, a veces meses. Bien, esta crisis interna es doble, es una crisis interna porque tiene el partido dividido, el partido de la parte nuclear de Podemos está dividida en 3 variantes o en 3 corrientes que ya están a la gresca abiertamente, a la gresca de cara al público. Y luego, por otro lado, tiene el Podemos periférico, que está dividido en banderías. Es decir, las mareas, los compromisos, las colaus, que hacen de su capa un sayo y que además han dejado ya su intención de hacer de su capa un sayo. Por lo tanto, le urge también llegar al poder, tanto como al propio Sánchez. Ahora, Pablo Iglesias parece que tiene más cabeza. Tiene un poco más de cabeza y intenta barrer hacia su lado. Barrer hacia casa y procurar que si se llega a ese acuerdo, tener pensado el día después. De ahí que él pidiese en su momento, en una gran metedura de pata, porque lo hizo por televisión y a deshoras, pidiese la vicepresidencia, o Televisión Española, o el CNI, o el Ministerio del Interior.
Él sabe que lo importante es mantenerse arriba. Y para mantenerte arriba necesitas muy buenas muletas. Una muy buena muleta, magnífica muleta. La muleta inmejorable en España es tener Interior y el CNI, la inteligencia. Con eso ya sabes lo que hace todo el mundo, o puedes llegar a saberlo, y utilizarlo en tu beneficio. Partiendo del hecho que los políticos casi por definición son inmorales, o como mínimo amorales, pues disponer de toda esa información es muy útil para mantenerse, para que no te aventen de ahí. Respecto a Albert Rivera es de los pocos que está observando esto con cierta incredulidad. Llegó a un acuerdo, que era, él entendió que los electores le habían dado ese mandato, tuvo que traicionar bastante y dejarse bastante en el camino. El pacto, ya lo comenté aquí hace más de un mes, el pacto socialdemócrata entre PSOE y Ciudadanos, fue una claudicación en toda regla. Quedaba muy poquito del programa de Ciudadanos, es decir, vendió muy baratos sus 40 escaños, pero bueno, todo sea en aras del entendimiento y del diálogo, y no pidió nada a cambio. Todavía estamos esperando saber qué es exactamente Ciudadanos lo que quiere con este pacto, lo cual es bueno. Significa que primero llega a un acuerdo y después, si consiguen formar gobierno, pues ya llegará la hora de llegar a PP con las rebajas. Entre tanto, sus 40 escaños son muchos, pero son insuficientes para nada, no conforman mayorías por ninguno de los dos lados. De ahí que lo que intenta Rivera básicamente es un imposible. A estas alturas es un imposible. No, yo ya no me engaño. De ahí que esté, y esto sí que es un cotilleo y de mentidero de corte, de que esté en un tris de tirar la toalla. Hasta las narices. No, no hay manera de hacer... No hay manera de hacer carrera ni de estos, ni de nosotros, ni de nadie en este país o en la parte de este país que pega con la política o que hace frontera con la carrera de el palacio de la carrera de los Jerónimos. Al final podría suceder que lo mejor que podría pasarnos es que se convocasen nuevas elecciones. Yo no he sido ni soy partidario del todo, creo que deberían haber llegado a un acuerdo antes, pero con estos mimbres quizá por ahora lo que tenemos es unos resultados muy parecidos, pero quizá cambien. Quizá después de este show de 3 meses, más otros 3 meses que nos van a sacudir, los resultados en el mes de junio sean distintos. Y los españoles nos aclaremos exactamente con lo que queremos. Y quitemos de un lado y demos a otro. No nos han dejado otra opción, en cierto modo. A estas alturas, ojo, los 100 días yo los he respetado escrupulosamente. Pensando que efectivamente, y esto están aquí los podcasts míos de los últimos, no 2 meses, sí, caray, 2 meses. Ayer se cumplieron 2 meses que empecé a grabar este podcast. Ahí están esperando que efectivamente llegasen a un acuerdo. Y además me he encargado durante 2 meses de decir qué acuerdos me parecían malos y qué acuerdos me parecían menos malos. El más malo de todos me parecía ese acuerdo del que se hablaba al principio, de un Podemos, PSOE, más todos los grupos nacionalistas. O sea, me parece un acuerdo horroroso, no ya para el país, sino especialmente para los españoles. Iba a ser el horror, bueno, para los españoles, para los que no lo son y para los que no lo quieren ser. Un acuerdo de izquierda nacionalista es como una peste egipcia. De tal manera que, como eso era lo malo, lo menos malo era cualquier cosa que no pasase por ahí. Y que tuviésemos representación en la Cámara, simplemente. Hay que hablado a favor de que Rajoy se moviese y dejase pasar a una gran coalición al estilo alemán entre Ciudadanos, PSOE y PP. Como preferencia mía, no positiva, sino negativa, por pura eliminación. Pues ni eso han sido capaces. Sinceramente lo digo, ni eso. Por lo tanto, ya a estas alturas queda un mes, que va a ser como los minutos de la basura en los partidos de fútbol, de puro descuento, porque dentro de un mes o poquito más, creo que es el día 2 de mayo, ya tienen que convocar las nuevas elecciones para acogerse a los plazos legales para hacer estas cosas. Luego tendríamos un mes, este mes, que va a ser como una especie de sprint, aunque de sprint hacia ningún sitio, y luego ya nos meteríamos en mayo, campaña electoral. Oye, que lo mismo quizá entramos en campaña electoral antes, y para mediados del mes de abril ya estamos en una campaña electoral no declarada. Abierta, con carteles en la calle, con mítines y con peleas interneteras. Es una posibilidad que no se nos debe escapar. Es bastante probable.
se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Y sí, hoy tenemos podenoticia, tenemos una podenoticia bélica. Una podenoticia relativa a José Julio Rodríguez, el que fuese GEMAT con Zapatero, y que hoy es el militar de Podemos. Ni más ni menos, no se le conoce por otra cosa. Fue ministro de Defensa también, o sería ministro de Defensa, mejor dicho, con Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias haber tenido suficientes escaños para gobernar. Bueno, pues resulta que hoy lunes ha afirmado lo siguiente. Ha dicho que respecto al atentado de Bruselas y a los problemas que está habiendo en Siria desde hace años con el Estado Islámico, pues ha dicho que hay que dar una respuesta política en lugar de militar, porque según él, la respuesta militar nunca ha sido la solución efectiva a este tipo de problemas. Ha dicho que, bueno, lo clásico, que todo el armamento de esta gente, de los del ISIS, que el armamento que utilizan es de origen occidental, lo cual es una perogrullada de manual, pero bueno, y que la violencia, otra perogrullada más, la violencia genera más violencia, y que las medidas penales no son la solución. Bueno, me he apuntado aquí unas cuantas frases, pero la joya de la corona ha dicho que si supiese, él como GEMAT, supiese exactamente dónde está el número 1 del ISIS, que no le mataría, ni mandaría una unidad de fuerzas especiales a liquidarle, que buscaría una solución política. Bien, es un despropósito, como podéis imaginar, una cosa detrás de la otra. Yo no sé si es por ignorancia o por maldad, creo que por una mezcla de ambas. La respuesta política o militar, pues la respuesta política hay que dársela a los problemas de tipo político. El problema del Estado Islámico en Siria y en Irak hoy por hoy es un problema militar, y es que están invadiendo esos dos países poco a poco, se van extendiendo como una mancha y van tomando las ciudades manu militari. Luego, a un tipo que entra en una ciudad con granadas y con tanques, o bueno, ellos utilizan técnicos de estos, o los Toyota, estos que llevan una metralleta detrás, pues no se me ocurre otra manera de sacarle de ahí que no sea por medios militares, sinceramente. Entre otras cosas porque de haberlo querido conquistar, que digo yo, Raqqa o Mosul, por medios políticos, pues se hubiesen presentado las elecciones o hubiesen infiltrado dentro del lugar alguna facción amiga para que diese un golpe de Estado. Bueno, hubiesen utilizado medios políticos. Pero no están empleando los militares, luego habrá que sacarles de allí de manera militar. Es decir, con la misma manu militare con la que ellos entraron. Esto es obvio. A los problemas militares se resuelven con soluciones militares. Si yo estoy jugando al póker, no puede venir uno y ponerse a jugar al mus. Al póker se juega al póker y al mus al mus. Yo siempre seré partidario, y soy partidario de soluciones pacíficas, menos cuando las soluciones pacíficas son impracticables. No hay más. Es decir, yo soy pacífico, que no pacifista. Y creo que cualquier persona sensata en el mundo debe de ser pacífico, pero no pacifista. Creo, es más, que la guerra es un horror y la guerra se debe evitar siempre que se pueda, pero a veces no queda otra opción. Es como si uno va por la calle con su hijo y un depravado intenta secuestrarlo. Entonces lo primero es echarse encima del que lo ha intentado secuestrar y defenderlo con violencia. A veces es inevitable, me gustaría que no fuese así, pero es que es así. Luego, respecto a lo de el armamento que utilizan los terroristas es de origen occidental, pues es lógico que si todas las armas se fabrican en Occidente. Yo, hasta donde yo sé, en Malawi o en Kenia o en Ceilán no se fabrican armas. Armas dignas de ser utilizadas en una guerra, no unos cuchillos. Es decir, si necesitas comprar metralletas, y no soy un experto en armamento, pero bueno, tampoco se hacen fragatas, ni tanques, ni nada por el estilo, ni por supuesto aviones de caza. Por lo tanto, todo aquel que se meta en una guerra en cualquier parte del mundo necesita comprar las armas a los mismos proveedores. Necesita ir a comprar armas a Estados Unidos, a Alemania, a España. En España se fabrican muchas armas. Bien, es una cosa tan obvia que lo raro sería, ¿sabéis que el Estado Islámico compra las armas al gobierno del Chad? Eso sería una notición. No me jodas que en el Chad se producen armas de precisión, armas modernas de precisión. Primera noticia. La industria armamentística es una industria muy sofisticada que implica la presencia no solo de otras industrias que sirven como industrias auxiliares, sino además de un montón de conocimiento de ingeniería. Es decir, hacer una fragata de combate o hacer un carro de combate o un avión es un producto tremendamente sofisticado y tremendamente complejo.
que da una idea de lo avanzado que está o lo retrasado que está un país. Luego, por último, cuando dice que si supiese dónde está el jefe del ISIS, no mandaría matarle, podría ir a intentar capturarle. Pero yo creo, sinceramente, que si el jefe del ISIS supiese dónde estás tú, te mataría sin dudarlo. Te ha declarado la guerra y cuando alguien te ha declarado la guerra, se la tienes que declarar tú a él. No te queda más remedio. Eso en todas las guerras. Cuando en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos le declaró la guerra a Japón por lo de Pearl Harbor, ese mismo día o al día siguiente Hitler le declaró la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos y Alemania no entraron en guerra hasta diciembre del 41. Bien, Estados Unidos tuvo que devolverle una contradeclaración de guerra. No, usted está en guerra conmigo, pero yo con usted no. Las declaraciones de guerra siempre son de ida y de vuelta. Yo no conozco ningún caso en el que alguien te declare la guerra y tú digas, no, pero yo estoy en paz, así que si ustedes me atacan, me aguantaré. Y no diré absolutamente nada. Luego, lo de que la solución militar, y ya con esto termino seguro, ya termino la noticia y termino el podcast. La solución militar, dice textualmente José Julio Rodríguez, dice, la solución militar nunca ha sido la solución efectiva a este tipo de problemas violentos, de problemas de tipos que se les va la cabeza y se ponen a invadir países, a sojuzgar a las poblaciones de los países que invaden. No es la primera vez que sucede, el Estado Islámico no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Aunque se nos antoje o aunque pensemos que es así, el Estado Islámico es, en cierto modo, es una banda de piratas, de bandidos de tierra. Y contra los bandidos solo hay una solución efectiva, por utilizar la palabra que ha utilizado Rodríguez. Y es atacarles con las mismas armas que te atacan ellos. Simple. Si la policía o la Guardia Civil no fuese armada, su capacidad disuasoria bajaría bastante. Si hay un par de atracadores atracando un banco, salen disparando y la policía no les responde con disparos, no solo invitaríamos a que otros, no os preocupéis, vosotros lo único que tenéis que hacer es asaltar esa sucursal y cuando salgáis disparar al aire. No os van a detener. Y claro, entre una persona desarmada y un ladrón armado, el que lleva las de ganar siempre es el ladrón armado. Tiene una capacidad de hacer daño mucho mayor. Bueno, por no hablar que la solución militar sí ha sido la solución efectiva en muchísimos casos. Se me ocurre, volvamos de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, la única manera de pararle los pies a Adolf Hitler fue militar. Militar en no sé cuántos frentes. Frentes que duraron muchísimo. El frente del oriental, el occidental y el del norte de África. Más una guerra distribuida por todo el mundo, pero frentes estables. No hubo otro modo. Con Hitler se intentó negociar durante demasiados años y se estuvo transigiendo y se estuvo apaciguando y no funcionó. Al final la única solución que funcionó fue la que todos conocemos por la historia. Fue plantarle cara en el terreno militar. Por países como Estados Unidos, que además no estaban ni siquiera preparados para eso. Estados Unidos tuvo poco menos que prácticamente toda su flota la crea nueva en los años 40, a principio de la guerra. Tiene que llevar a cabo una recluta bestial, desproporcionada. Empezar a fabricar armas a lo bestia. Estados Unidos en 1941 no estaba por hacer la guerra a nadie, estaba para otras cosas. Pero le tuvo que parar, como era el país más fuerte de los aliados, fue sobre el que recayó casi todo el peso. Por lo menos el peso industrial. Los ingleses pusieron quizá más sacrificio personal, pero también tenían a los nazis al lado. En este caso, Churchill nos dio la lección definitiva. No, nunca, jamás hay que rendirse. Y cuando un tipo te quiere esclavizar, lo que tienes que hacer es plantarle cara. Plantarle cara con todas tus fuerzas, las que tengas. Pero no rendirte nunca. Lo de este hombre es, nada que no sepamos ya. De esta gente es la redención preventiva ante el déspota. Es esos que decían, no sé si fue Russell en el año 1939, que decía que había que dejar, en el año 40, que había que dejar a los nazis desfilar por Londres. Que era lo mejor. Nosotros vamos a levantar las manos. No vamos a hacer nada. Bueno, se ve que ese pensamiento que es la aniquilación de la dignidad humana, es dejar que te esclavicen. Ese pensamiento no ha terminado de morir. Pues bien, esto es todo en la contracrónica de hoy. Mañana no es festivo para nadie, porque hoy era festivo en Cataluña, el País Vasco, en Navarra y en la Comunidad Valenciana, creo. Pero mañana ya se tiene que trabajar en toda España, así que mañana aquí os espero. Hasta mañana.